Muchas gracias por la invitación de la Universidad de Lima para este webinar. Lo que vamos a ver hoy día, esta tarde, es qué nos espera para el mercado el próximo año. Como saben, hemos tenido un mercado muy, muy bullish, como decimos en la bolsa, o sea, muy optimista este 2023. Como siempre sabemos, pues de un año muy malo, como fue el año 2023, eh, luego vienen años buenos, ¿no? Tuvimos un año malo porque básicamente lo que teníamos era tasas de interés subiendo, y la tasa de interés, pues como muchos de ustedes saben, es el mayor driver que tiene una economía. Y esas tasas de interés han estado subiendo no solo en Perú, sino en el mundo. Y eso generó pues una caída en los mercados porque, eh, digamos, al encarecerse el precio del dinero, la actividad económica se reduce, ¿no? Nadie se puede, los financiamientos, digamos, se hacen más caros, las empresas tienen proyectos que de repente con esas tasas de interés ya no son rentables. Entonces hace que se dé pues una caída en el precio de las acciones, ¿no? Pero eh, ya una vez que se controló la inflación, ¿no? Producto de esta subida de tasas que generaron los bancos centrales, ya las expectativas de de subida de tasas empezaron a desvanecerse, y más bien ya algunos bancos centrales en el mundo, como por ejemplo en Perú, ya han empezado a recortar la tasa de interés. En Perú el Banco Central ha recortado la tasa ya 3 veces. Se espera que ahora en diciembre recorte tasas también, y probablemente no en 25 puntos, sino probablemente en 50, para combatir pues este proceso recesivo en el que nos encontramos. Y eso es bueno, ¿no? Para muchos activos. O sea, la tasa de interés es el principal driver de muchos activos, no solo en la bolsa, ¿no? Sino en el sector real. Financiamiento, por ejemplo, para comprar hipotecas va a ser ahora más barato. El financiamiento que las empresas puedan encontrar ahora en los bancos o en el mismo mercado de capitales va a ser más barato. Y por lo tanto, vamos a tener un cambio en el ciclo económico, desde un ciclo económico contractivo a un ciclo económico expansivo. Entonces, hay que estar preparados para posicionarnos en los mejores activos, ¿no? eh, que se van a desempeñar en, en el 2024, producto de la caída de las tasas de interés. Una pregunta ahí para que me vayan respondiendo en el chat, ¿no? ¿Qué activos ustedes creen que van a ser los mayores favorecidos de la bajada de tasas de interés? ¿Qué, qué activos no solo, digamos, financieros, sino en el sector real, que al final se van a traducir en el sector financiero? Porque en el sector financiero, digamos, tú puedes invertir en todo tipo de activos, ¿no? Eh, ya que hay instrumentos que replican el comportamiento, por ejemplo, del sector inmobiliario, que replican el comportamiento de los bonos, ¿no? Que replican el comportamiento del sector tecnológico, del sector de metales preciosos, metales básicos. Entonces, mucho ánimo a todos, porque lo que viene ahora, más bien, ¿no? Yo sé que las economías han estado un poco aguantadas, ¿no? Pero lo que viene ahora es más bien un, un ciclo, digamos, de tasas a la baja, y eso hace pues que las economías se empiecen a mover, ¿no? Entonces hay que estar bien posicionados para agarrar esa ola, ¿no? Eh, bueno, lo primero que tienen que saber es que justamente en épocas inflacionarias, ¿no? Y también no inflacionarias, estar invertido, ¿no? Siempre es lo mejor, ¿no? Digamos que guardar la plata bajo el colchón, no es una opción, ¿no? Ni en escenarios de inflación baja,
y menos aún en escenarios de inflación alta. Este cuadrito siempre me gusta mostrarlo porque te muestra, ¿no? Cuál ha sido el valor de un dólar si tú lo hubieras tenido en distintos tipos de opciones de inversión, distintos tipos de activos, desde el año 1871 a la fecha, ¿no? Entonces lo que te dice acá es que si tú un dólar lo hubieras guardado debajo del colchón, ¿no? Ese dólar tendría ahora un poder adquisitivo de 3 centavos, ¿no? De 0,3 centavos. Esto no es otra cosa que inflación, ¿no? Porque ustedes saben que si el año pasado iban a un mercado, a un supermercado, a comprar con, no sé, 200 soles, antes podías comprar 10 artículos probablemente y ahora puedes comprar 6 o 7 artículos, ¿no? Ese es esa es la caída del poder adquisitivo que tiene el dólar, el sol, producto de la inflación, porque todo sube y cada vez la plata alcanza para menos cosas. Si tú lo hubieras guardado en oro, ese dólar tendría un poder adquisitivo de 2 dólares. O sea, por lo menos hubieras mantenido el poder adquisitivo. Si ese dólar lo hubieras puesto a un año en un banco, tendrías en un depósito a plazo, tendrías 4 dólares. Si ese mismo dólar lo hubieras puesto en bonos, ahora valdría 39 dólares. Y si ese mismo dólar lo hubieras puesto en acciones, por ejemplo el S&P 500, ese dólar, ¿no? Ahora valdría 14.700 dólares, ¿no? Entonces, una gran diferencia entre poner ese dinero debajo del colchón o en cualquier otro activo que no tenga eh, capitalización de intereses, eh, la diferencia es muy grande, ¿no? Es muy, muy grande. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Muchos me preguntan, pero ¿por qué puede haber tanta diferencia entre poner la plata en acciones y el resto de activos? Y la razón es el secreto mayor guardado que tienen las acciones, ¿no? Que muy poca gente lo sabe, o por lo menos muy poca gente se da cuenta de lo que puede pasar cuando tú compras acciones. Y el factor del interés compuesto, ¿no? Que hace que tu patrimonio crezca más rápido mientras más temprano empieces a invertir. Entonces, el interés compuesto, que funciona muy bien en las acciones, es decir, que tú no solo ganas intereses sobre tu monto de inversión inicial, sino ganas intereses sobre los intereses que te genera ese monto de inversión, ¿no? Digamos, para que se entienda, si tú pones un depósito a plazo de 10.000 soles, ¿no? Por 10 años, lo que vas a ganar todos los años es un interés de ese depósito a plazo. Vamos a suponer que sea del 10%. Pero al final de los 10 años, ¿qué vas a tener? Tus mismos 10.000 soles, más los intereses que te han pagado sobre esos 10.000 soles. En cambio, el interés compuesto en acciones funciona de la siguiente manera. Tú pones 10.000 soles, el primer año ganas 10% de esos 10.000 soles, ahora tienes 11.000 soles. El segundo año, ¿el 10% de qué va a ser? No es de los 10.000 soles iniciales, ahora es 10% de los 11.000 soles. El tercer año va a ser el 10% de los 12.000 soles y así sucesivamente. O sea, es el interés del interés del interés y ese es el interés compuesto, ¿no? Que claro, este, sabemos cómo es, pero no nos damos cuenta, hay veces, del gran efecto que puede tener y por qué. Mientras más tiempo dejemos nuestro dinero, la subida va a ser, como se muestra acá, exponencial cada vez que pasa más tiempo. ¿Por qué? Porque va a ser el interés sobre el interés sobre el interés sobre el interés. Entonces, eso lo consigues en muy pocos activos y uno de esos activos son las acciones.
para verlo con un ejemplo, el interés compuesto es un factor fundamental a la hora de invertir en el tiempo. Con el tiempo, las ganancias de las utilidades empiezan a ser más altas que las ganancias sobre tu inversión inicial. En cambio, si tú eliges renta, pierdes. Entonces, estos son $50,000, por ejemplo, invertidos en una cuenta de ahorros a un año. En 2 años vas a tener 52,000, en 10 años 55,000 y en 20 años 60,000. En cambio, si le inviertes en acciones, el primer año vas a tener 54,000, el quinto año 77,000, al 10.º año 119,000, o sea, ya doblaste, y en 20 años 284,000. Y es por eso, por el tema de las ganancias sobre las ganancias. Claro, después de 10 años, ya no vas a ganar sobre esos 50,000, sino vas a ganar sobre los 119,000. Entonces, cada vez tu dinero eh, va creciendo y mientras más tiempo lo dejes, este crecimiento va a ser así, ¿no? Más parabólico, digamos, que si lo tienes en un depósito a plazo o en algún producto de renta. Entonces, primera gran diferencia, ¿no?, que puedes ver en invertir en acciones, ¿no?, Eh, versus cualquier otra alternativa de inversión. Y mientras más plazo lo dejes, más vas a ganar, ¿no? Entonces, aquí me gustaría comentarles otro factor importante que muchos inversionistas cometen el error a la hora de invertir en la bolsa. Invertir en la bolsa es un juego de largo plazo, pero muchos lo quieren jugar como si fuera de corto plazo, y ahí es cuando les va mal, ¿no? La gente quiere hacerse millonaria en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en un año, cuando la bolsa es un juego de largo plazo, ¿no? Entonces, si tú entras a la bolsa para tratar de especular, de comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, no vas a ganar. Lo que tienes que hacer es escoger acciones de calidad, empresas de alta calidad, dejarlo a largo plazo, y ahí es donde vas a ver en el largo plazo las grandes rentabilidades. Pero si tratas de jugar a la bolsa como si fuera algo de corto plazo, entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Ojo, también un tema importante a saber es que mucha gente piensa que invertir en la bolsa es riesgoso, ¿no? Eh, Invertir en la bolsa no es riesgoso. Riesgoso es invertir mal, ¿no? Riesgoso es invertir en empresas que son pequeñas, que recién están saliendo al mundo a tratar de ver si van a poder ser una gran empresa en algún momento. Pero yo les hago la pregunta, ¿será riesgoso invertir en Microsoft? ¿Será riesgoso invertir en Amazon? ¿Será riesgoso invertir en Nvidia? O les hago la siguiente pregunta, ¿qué es más riesgoso? ¿Que ustedes inviertan en un negocio propio pequeño o que compren acciones de Microsoft? Claro, si ustedes me dicen, no, yo voy a invertir en una empresa chiquita que recién está saliendo, que no, bueno, eso sí puede ser riesgoso. Pero la bolsa te permite invertir en las empresas más grandes del mundo. O sea, te permite ser accionista, porque tú cuando compras una acción es invertir en, es que tú vas a ser dueño de esa empresa. Cuando tú compras una acción, lo que tú eres dueño de esa empresa y te vas a favorecer el crecimiento que esa empresa va a tener y los dividendos que esa empresa va a tener. Pero si tú inviertes en empresas de repente
que no son consolidadas, o inviertes toda tu plata en commodities que no necesariamente tienen un flujo de caja cierto, entonces ahí sí vienen los problemas, ¿no? Entonces, mucha gente entra a la bolsa, este, a especular, ¿no? Cuando lo que tienen que entrar es a invertir, tienen que conocer la empresa en la que van a invertir, tomarse un tiempo en evaluar la empresa en la que van a invertir y dejar su dinero a largo plazo. Esto, por ejemplo, es el retorno que han tenido los distintos tipos de activos, distintas combinaciones de distintos portafolios, ¿no? Que han tenido ah, los distintos tipos de activos, ¿no? Por ejemplo, el Standard Poor's 500 te ha rendido 7.5% en dólares los últimos 20 años. Ahora, recuerda que este 7.5% es un interés compuesto, ¿no? Los REITs, por ejemplo, que son inversiones en el sector inmobiliario, te han rendido alrededor de 10% los últimos 20 años. El sector inmobiliario también es otro gran sector donde uno puede invertir, ¿no? Y que puede invertir a través de la bolsa. Ahora, algo importante, ¿no? Que hay que saber es que cuando tú inviertes en la bolsa, tú puedes invertir en acciones específicas o puedes invertir en canasta de acciones. Y las canastas de acciones son los famosos ETFs, que son fondos que negocian en la bolsa. Por ejemplo, el Perú tiene su ETF, que es el EPU, está compuesto por una canasta de acciones. Estados Unidos tiene su canasta de acciones, que es el S&P 500, donde están las 500 empresas más grandes. Entonces, muchos me preguntan, por dónde tiene que empezar a invertir una persona que no sabe todavía de bolsa y que quiere dar sus primeros pasos? Tiene que invertir por lo más seguro, a través de ETFs, que son canastas de acciones. De esa manera tú eliminas el mayor riesgo que tiene la bolsa. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene cuando tú inviertes en la bolsa? O cuando tú inviertes en cualquier empresa, no, no solo en la bolsa, sino en cualquier empresa del mundo, o si haces tu propia empresa. ¿Cuál es tu peor riesgo? Que quiebres, ¿no? Si tú haces tu empresa y tu empresa quiebra, perdiste toda tu plata. Si tú inviertes en la bolsa en una empresa y esa empresa quiebra, perdiste tu plata. Hay una forma de eliminar ese riesgo y es invirtiendo en cesta de acciones. Es decir, por ejemplo, en el S&P 500. Si tú inviertes en el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, ¿qué tendría que pasar para que pierdas ahí? Tendrían que quebrar las 500 empresas. Si tú inviertes en el EPU, donde están varias de las principales empresas del Perú, tendría que quebrar todas las empresas del Perú para que tú pierdas tu plata. Entonces, como han podido ver, hay distintos niveles de riesgo a los que tú puedes acceder en la bolsa. Entonces, tú tienes que empezar por el menor riesgo. ¿Cuáles son las empresas que tienen menor riesgo? Las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. En verdad no son de Estados Unidos, ¿no? Porque Microsoft vende sus productos en todo el mundo, Amazon también ya hasta vende en Perú, este, Google lo usan muchos, ¿no? Entonces, primero tienes que invertir en lo más seguro. Y después, ya cuando vayas aprendiendo un poco más, si quieres, una parte pequeña de tu capital la vas invirtiendo en distintos países o en empresas o sectores, de manera sectorial. Entonces, cuando tú inviertes en una cesta de acciones global, eliminas el riesgo más peligroso que tiene la bolsa, que es el riesgo de quiebra. ¿Y qué es lo único en lo que terminas invirtiendo? En el riesgo de mercado. Ya solo te quedas con el riesgo de mercado, que como alguien preguntaba por ahí, ¿qué pasó cuando vino la pandemia? ¿Qué pasó cuando vino la guerra de Rusia-Ucrania? Eso va a generar riesgo de mercado, va a generar que la bolsa en su conjunto baje, pero no va a quebrar. O sea, el mundo no va a desaparecer por una pandemia, el mundo no va a desaparecer por una guerra, ¿no? Han pasado 1000 guerras en el mundo. Lo vemos acá en esta diapositiva. Todas las cosas, todos los eventos malos que han pasado en el mundo. Y más bien esos eventos son buenos para aprovechar el momento de invertir. Bueno, son malos eventos, obviamente,
ojalá no pasen, pero son buenos momentos para comprar esas acciones buenas, de empresas buenas, esas canastas de acciones a precios bajos. Entonces acá están, ustedes pueden ver los grandes rendimientos que ha obtenido la gente que compró en esos malos momentos de crisis, ¿no? Para que tengan una idea, cuando vino la pandemia, el S&P 500 bajó casi 35% de enero a marzo, pero terminó el año subiendo 15% y al siguiente año subió 40% más. Entonces las grandes empresas salen más fortalecidas de las crisis. Entonces de esa manera ya tú eliminaste el riesgo de quiebra y solo tienes la volatilidad del ciclo económico diario. Lo bueno que sabemos es que qué va a pasar con el mundo en el futuro. Sabemos que en el mundo en el futuro cada vez va a crecer más, cada vez más, va a ser más desarrollado, ¿no? Pero nuevamente, nadie sabe lo que pasará mañana. Por eso que la bolsa, uno no debe entrar a invertir como un negocio de corto plazo. ¿Alguien sabe qué va a pasar mañana? Mañana podría haber una guerra, podría haber una pandemia. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Por eso que nadie sabe lo que va a pasar en el corto plazo y por eso que invertir en el corto plazo no es, ¿no? eh, una opción, porque mañana nos podría agarrar una gran crisis y las acciones se van a caer. Pero en el largo plazo sabemos que esas acciones van a subir y eso es lo que nos importa a nosotros como inversionistas de largo plazo. Entonces, tú puedes invertir en todo el S&P 500, ¿no? El S&P 500 tú lo compras a través de unas ETFs que listan en la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo. Tú compras el SPY y estás accediendo con una sola acción en un solo ETF a comprar toda esa canasta de acciones. A veces me preguntan, pero ¿qué pasa si una de esas empresas del S&P 500 le va mal? Sale el S&P 500 y entra la siguiente mejor. Entonces, cuando tú compras esa cesta, sabes que siempre vas a tener en las mejores empresas. Ahora me preguntan, pues, ¿qué plataformas son seguras para invertir en la bolsa? Esa es una pregunta muy importante porque hay también en este mundo muchas estafas, ¿no? Muchas estafas de plataformas que no están reguladas. Ustedes cuando inviertan tienen que hacerlo a través de una plataforma que está supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores, como son las casas de bolsa en Perú, que sale en la página de la SMB. Ahí salen todas las casas de bolsa autorizadas y que están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores, pero también hay muchas que no están supervisadas y no están reguladas, no están autorizadas. Y si tú inviertes ahí, puedes perder. Pero no porque pierdas en las acciones, sino porque hay veces son estafa, ¿no? Hemos visto cuántos casos, ¿no? de plataformas de criptomonedas o también de otras plataformas que te dicen que están invirtiendo tu plata y no la están invirtiendo. Entonces tienen que tener cuidado. Ahora, yo en este webinar, obviamente no voy a poder responder todas sus preguntas y no les voy a decir que ya después de este webinar ustedes están listos para invertir. Justamente la idea de este webinar es que conozcan un poco las opciones que hay. Y que sepan, por ejemplo, hay cursos en la Universidad de Lima que ustedes pueden llevar, que son, ¿verdad?, cursos cortos, pero con lo importante que tienes que saber para empezar a invertir. Seguimos avanzando. No es una opción nuevamente tener tu plata debajo del colchón, ¿no? Porque no necesitas una gran inflación para que tu dinero pierda valor. Mira, con una inflación únicamente del 3%, que es la línea azul, tus $100, ¿no? En 15 años pierden casi 25% de poder adquisitivo. Claro, con inflaciones más altas, como el 5% que estamos ahora, pierden casi 40% en 15 años. O sea que si tú guardas tu plata del colchón, imagínate, en 30 años ya perdiste el 60% de poder adquisitivo. Tu dinero no va a servir para nada. Otra forma de ganar con las acciones es con los dividendos. Tú cuando compras una acción, tienes dos formas de ganar, ¿no? La primera forma de ganar es a través del precio. O sea, si el precio de la acción que tú compraste sube, la compraste en 10, ahora está en 15, ganas 5. Pero la otra opción que tienes para ganar
son los dividendos que te pagan esas empresas. O sea, las empresas que generan utilidades te pagan dividendos, les pagan dividendos a los accionistas y tú vas recolectando esos dividendos, ¿no? No todas las empresas pagan dividendos, depende, obviamente, lo primero que tienen, la primera condición para que paguen dividendos, que tienen que ser empresas rentables, que generen utilidades, y lo segundo es que las quieren repartir, porque de repente la empresa decide reinvertir esas utilidades y no te reparte ningún dividendo. Pero, como vemos en este cuadro, el dividendo, solo el dividendo, te ayuda a combatir la inflación. Entonces, los dividendos siempre han estado encima, ¿no?, de la tasa inflacionaria. En el Perú igual, las empresas peruanas, miren cómo han crecido los dividendos de las empresas del año 2015 al 2022. Cada vez te pagan más dividendos, o sea, las empresas cada vez son más rentables, las empresas más grandes. Y del 2022 al 2023 también hemos tenido una subida casi ya de 14% en pago de dividendos. Entonces la bolsa es una opción que te permite a ti, ¿no?, ser accionista de las principales empresas del Perú y del mundo, ¿no? Entonces, es una inversión de tipo pasiva porque tú puedes trabajar en otra cosa y tener tus ahorros generando utilidades y ir creciendo, ¿no? Eh, entonces, cuando tú compras una acción, lo bueno es que tú no tienes que trabajar en esa empresa, ¿no? Si tú compras acciones de Apple, no tienes que ir a trabajar a Apple, ¿no? Sino que ya hay gente que trabaja en Apple. Hay gerentes, hay todo tipo de ejecutivos, abogados, ¿no?, economistas, ingenieros que trabajan para ti. Por eso que cuando tú inviertes en la bolsa, ¿no?, ese famoso dicho que dice que el dinero trabaja para ti, tú no trabajas para el dinero. Entonces es una inversión de tipo pasiva porque tú te puedes dedicar a hacer otra cosa, tú no tienes que estar mirando la bolsa todo el tiempo. Ahora, esto suponiendo que inviertas, como te digo, en canastas de acciones o en empresas de primer nivel tipo Microsoft, ¿no? Por ahí me pregunta, profesor, pero si invierto en empresas chinas como Baba, bueno, ese es otro riesgo, porque China es un país que tiene mucha intervención política dentro de su economía y eso hace que el precio de las acciones en China sea impredecible. Si tú ves los últimos 40, si tú hubieras invertido los últimos 40 años en China, en este momento no hubieras ganado nada en empresas, porque las empresas se mueven así. En cambio, el Standard Poor's se mueve así para arriba. Entonces, nuevamente, hay gente que le gusta invertir en China, que le gusta invertir en países que ni siquiera conocen o cómo se mueven sus políticas. Entonces, ahí sí hay mayor riesgo. Tienes que invertir en las empresas más grandes del mundo y no tratar de invertir en aquellas empresas que están en países que de repente tienen mucho riesgo político, ¿ya? Otra cosa importante es que para tú invertir en la bolsa no existe un monto mínimo, puedes invertir lo que quieras. Entonces, yo tengo muchos clientes que utilizan la bolsa como si fuera el famoso chanchito, ¿no? Entonces, cada que les llega una platita van comprando acciones, les llega más plata van comprando. Y con eso, además, hacen lo que el gran inversionista Warren Buffett dice, que tienen un costo promedio distinto en distintos precios. Y como son inversionistas de largo plazo, al final su precio promedio de compra es bueno porque van comprando en distintos niveles y sus apuestas pues son a 3 4 5 años, ¿no? Entonces pueden ir invirtiendo de a poquito porque no existe un monto mínimo de inversión. Y miren, estos son los dividendos que han pagado las empresas peruanas los últimos 12 meses. Casa Grande, casi 20% de dividendos. Solo de dividendos, ¿ah?, sin tomar en cuenta la subida del precio de la acción. Ferreiros, 11%. Cider Perú, 11%. Pacasmayo, 10%. Hidrandina, 10%. BCP, 10%. Minsur, 10%. Y así, ¿no? BBVA, 8%. Luz del Sur. O sea, miren, solo esto hubieran ganado vía dividendos. Ahora,
Yo acá les traje una estrategia de inversión que también es interesante, que se llama el portafolio de las cuatro estaciones. Este portafolio es interesante porque te dice que tú tienes que tener activos que funcionen bien en cualquier momento del ciclo económico mundial. Cuando el PBI está creciendo, cuando el PBI está bajando, cuando hay inflación, cuando hay deflación. Entonces lo que te dice es que tú tienes que tener activos que funcionen bien en estos cuatro ciclos económicos. No es que tú tienes que tener solo activos que funcionen bien, identificar en qué ciclo estamos y comprar los activos que funcionen bien en ese ciclo. No, tienes que tener todos los activos. O sea, tienes que tener cada uno en tu cartera con un porcentaje y tenerlos siempre. Esta cartera, por ejemplo, ha rendido alrededor de entre 7 y 9%. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tus inversiones se distribuyen de la siguiente forma: acciones 30%, bonos a largo plazo 40%, bonos a mediano plazo 15%, y los restantes pueden ser entre oro y materias primas. Entonces, por ejemplo, en el Perú, la mayoría de estos ETFs que replican el comportamiento de estos distintos activos los puedes comprar en la Bolsa de Lima a través de cualquier casa de bolsa local y además con beneficios tributarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos a 20 años, existe un ETF que se llama TLT. Si quieres comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, hay otro ETF que se llama. Si quieres comprar materias primas, petróleo, algodón, azúcar, cobre, hay un ETF que se llama GSG. Si quieres comprar oro, GLD. Si quieres comprar acciones, el SPY o el BTI. Entonces, existen todos estos tipos de activos que tú puedes comprar en la Bolsa de Lima y replicar, ¿no? Con una sola acción, replicar el comportamiento de varios activos o de varias acciones. Esta cartera ha resultado ser bastante buena porque justamente lo que hace, como vemos acá en este gráfico, es reducir la volatilidad, es decir, reducir justamente ese ciclo económico que pueda haber en el mundo, ¿no? Eh, los bonos funcionan bien, por ejemplo, en escenarios de baja de tasa de interés. Por ejemplo, ahora se viene un escenario de baja de tasa de interés. Los bonos van a funcionar súper bien. De hecho, ya los bonos han empezado a rendir muy bien los últimos 3 meses. Porque cuando las tasas de interés empiezan a bajar, el precio de los bonos empiezan a subir. Entonces, mucha gente ahora está comprando bonos a largo plazo, aprovechando estas altas tasas de interés para quedarse con esos bonos a largo plazo. Y cuando las tasas de interés empiecen a bajar, ellos van a seguir teniendo esos bonos a largo plazo. Están empezando a comprar rates del sector inmobiliario también, que se va a favorecer mucho, ¿no? Con esta coyuntura de baja de tasas de interés. Entonces, van identificando los distintos activos que van a funcionar muy bien en, este nuevo ciclo económico mundial de baja de tasas de interés. Entonces ya dijimos, ¿no? La cartera de las cuatro estaciones, mucho menos volátiles, te protege mejor contra las caídas de los mercados. Porque cuando hay una crisis, cuando hay una recesión, los bonos del tesoro, por ejemplo, empiezan a subir porque son los activos refugios del mercado. Ahora, esta cartera típica, que es una de las cosas que ustedes pueden aprender, digamos, y una de las cosas uno de los tipos de estrategias de inversión, porque hay varios que se enseñan en el curso de la Universidad de Lima. ¿Para quién es? Para aquellos inversionistas que son muy sensibles a las caídas, ¿no? Aquellos que buscan una forma simple y fácil de preservar capital acompañado de un crecimiento razonable. ¿Y para quién no es? Para aquellos que buscan un alto crecimiento, dispuestos a asumir un alto riesgo, aquellos que son obsesionados con ver el desempeño individual de su posición. Entonces, una de las cosas que uno es importante que vea antes de empezar a invertir es el perfil de riesgo que tiene cada uno de ustedes. O sea, lo más importante de esto es que tú tienes que dormir tranquilo, ¿no? Pero si tú tienes un perfil de riesgo que no toleras la volatilidad del mercado, que todo el día vas a estar viendo el precio de tus acciones, entonces es mejor invertir en acciones que no tengan tanta volatilidad. Pero si tú puedes tolerar esos altos movimientos del mercado, y puedes invertir en acciones de repente con mayor volatilidad, como las tecnológicas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es conocerse cómo son como inversionistas, qué riesgo, qué volatilidad están dispuestos a aceptar y qué no, para que al final
las inversiones tienen que ser algo placentero para ustedes y no generar mayor riesgo, ¿no? Sino para qué, lo importante en la vida es vivir tranquilo. Entonces, aquí les puse, digamos, el perfil del inversionista para el cual es este tipo de cartera. Pero como yo les digo, existen otros tipos de carteras de inversión para tipos más agresivos, para tipos menos agresivos, ¿no? Y se van armando y se van conformando de acuerdo al perfil de riesgo de cada inversionista. Acá también les puse las acciones que ustedes pueden comprar en la Bolsa de Lima para replicar, por ejemplo, esta cartera de las cuatro estaciones. Yo siempre lo que les recomiendo es que ustedes inviertan primero de manera virtual a través de muchas plataformas que hay en Internet gratuitas, donde tú puedes armar tu cartera de inversiones. Por ejemplo, en el Yahoo Finance, tú armas tu cartera de inversiones, puedes simular un monto de inversión para cada una de las acciones, veas cómo te van con un dinero virtual para que sientas y vayas conociendo cómo funciona el mercado. Y una vez que veas esa volatilidad y que estás dispuesto a asumir esa volatilidad, recién inviertes. Estas son, para terminar, les puse acá las proyecciones del S&P 500 para el próximo año, según distintos bancos de inversión en el mundo, ¿no? Cuál es el potencial retorno que ellos estiman para el próximo año, para que lo tomen como referencia. Lo más importante acá, como siempre digo, y lo más simple en la bolsa, es comprar cuando está barato y vender cuando está caro, si es que quieres vender. Entonces hay que esperar momentos de caídas en el mercado para comprar. No se trata de que mañana van a ir y ya voy a comprar acciones. No, no. Hay que tener paciencia de pescador para esperar los mejores momentos. Y siempre hay buenos momentos en la bolsa para comprar, siempre se dan, siempre se repiten. Ya hemos visto cuántas crisis que han habido en la bolsa, crisis pequeñas, medianas, grandes. Y son los momentos en los que uno tiene que esperar para comprar. Acá en el curso que vamos a empezar el 31 de enero, ¿no? Ahí vamos a dar mayores detalles, ¿no? De justamente todas las estrategias que hay de entrada, de esperar los mejores momentos para comprar y cuáles son los tipos de activos que son los más recomendables de comprar a largo plazo. Y no dejarse llevar, pues, hay veces lo que sale en las redes sociales, que muchas veces, pues, hay gente que cree o piensa que son grandes inversionistas y dan recomendaciones y mucha gente les hace caso, comprando pues empresas que no tienen mucho futuro o que están en países que tienen mucho riesgo político. Entonces, eh, al final terminan perdiendo y se van a llevar una muy mala experiencia, ¿no? Lo mejor siempre es informarse, no solo cuando uno va a invertir en la bolsa, sino cuando va a invertir en cualquier cosa, ¿no? Hay que informarse y conocer en qué están invirtiendo para que les vaya bien. Entonces, la bolsa es un vehículo muy sencillo para invertir, muy fácil para invertir, tiene poco riesgo dependiendo en qué inviertas y dependiendo si sabes cómo invertir. Y pero hay que informarse antes de hacerlo. Yo, como dije, no hay un monto mínimo de inversión. No existe un monto mínimo para invertir ni en Perú ni en Estados Unidos. Lo único que, obviamente, mientras más inviertas, más vas a ganar por el tema del interés compuesto que ya vimos, ¿no? Entonces, hay que tratar, obviamente, de ahorrar antes de invertir, ¿no? Siempre he escuchado por ahí alguien me decía, ¿no? El primer paso para invertir primero es ahorrar. Entonces, tienes que ahorrar y una vez que tengas un buen ahorro, empiezas a invertir. Y puedes ir ahorrando también en la bolsa, como dijimos, como no hay un monto mínimo, puedes ir comprando de a pocos, ¿no? La bolsa, ¿no? En plataformas, en el Yahoo Finance, por ejemplo, te permite armar un portafolio de inversión, ¿no? Virtual, donde tú pones la plata que supuestamente invertirías, ¿no? Y te sale, y vas viendo ahí día a día el movimiento que tienen tus acciones para que puedas saber cómo hacer. Básicamente el riesgo de mercado es la volatilidad que existe en la economía mundial, ¿no? La economía en el mundo hay épocas de gran crecimiento y hay épocas
de decrecimiento o de caída. Ese es el riesgo de mercado. Que todas las empresas, sean grandes o chicas, van a caer en ese riesgo en algún momento. Y ese es el momento que nosotros tenemos que aprovechar para comprar. Si eres un principiante, es mejor hacerlo a través de Index Fund, sí. Si eres un principiante, es mejor hacerlo a través de una canasta de acciones, ¿no? Y si es de tipo pasiva, mejor, no una canasta de acciones de tipo activa. O sea, una canasta de acciones de tipo pasiva es, por ejemplo, el S&P 500, el QQQ, el EPU, ¿no? Obviamente, tienen que tomar en cuenta que mientras inviertan ustedes en un país que tiene mayor riesgo político, hay más riesgo en sus inversiones. Es así, lamentablemente. ¿Cómo funciona el interés compuesto? Lo dijimos, ¿no? Es el interés sobre el interés, las ganancias sobre las ganancias. Ese es el interés compuesto. Yo ahí, en la Universidad de Lima, ¿no? Hay este curso, que es un curso en realidad que dura muy poco, 24 horas, donde vemos todas estas estrategias, todo lo que tienes que saber antes de invertir, ¿no? Y ahí pueden en ese mail recibir la información. Yo también tengo, bueno, una página ahí en Instagram que es Jorge Ramos P, donde pongo también información gratuita para aquellos que están empezando en la bolsa puedan ir conociendo un poco más sobre las inversiones. Así que los que quieran pueden seguirme ahí en Jorge Ramos P, hay bastante información. Pero nuevamente repito, ¿no? Antes de invertir hay que informarse, como cualquier negocio en el que ustedes van a ir, ¿no? Lo importante es que tú sepas en qué estás invirtiendo, porque el problema viene en que no sepas dónde inviertes o que utilices un vehículo que no es el adecuado, ¿no? Ese es un gran problema.